Hoy vamos a hablar sobre la declaración de renta y complementarios para personas naturales. Como introducción vamos a conocer qué es la declaración de renta, que es un informe de nuestra situación económica y se presenta ante la DIAN. Importante concientizarnos de que el declarar renta no significa siempre pagar impuesto. La declaración de renta, pues como su palabra lo dice, es declarar, es informar ante la DIAN qué pasó con nosotros. Entonces, del año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir? Que en este momento estamos haciendo declaración de renta de año 2016. Dentro de esta declaración de renta, como ya lo dije antes, expresamos nuestra situación económica, es nuestra radiografía financiera, y ahí la DIAN confirma que lo que nosotros estamos mostrando en este documento, pues efectivamente es lo que ellos tienen reportado en su base de datos. Ahí pues ellos observan cuánto ganamos, qué tenemos, cuánto vale lo que tenemos, la parte de los gastos, de los costos que también tuvimos que deducir de nuestros ingresos y pues obviamente nuestra utilidad, y con base en esto pues se genera un impuesto. Es importante saber que declarar renta, si estamos obligados, debemos hacerlo. No debemos huir de la declaración de renta, no debemos tener miedo de declarar renta. En la actualidad vemos todavía mucho ese tema, o sea, las personas no sé, piensan que no declaran renta y no se concientizan de la realidad y de lo que acarrea el no hacerlo estando obligado. Entonces, importante, de ahora en adelante vamos a mirar cada uno de los requisitos que se pueden llegar a cumplir y que si cumplimos cualquiera de esos debemos declarar renta. Entonces, como primer punto tenemos, ¿estoy obligado, sí o no, a declarar renta? Yo les aconsejo que tengan a mano pues su hojita, su lapicero y ojalá una calculadora, y que se autoevalúen conforme a los requisitos que yo voy a nombrar, muy conscientemente, muy honestamente con ustedes mismos, y verifiquen que realmente están o no están obligados a declarar. Entonces, como primer punto estarían los ingresos. Si los ingresos durante el año 2016 fueron mayores o iguales a 41.654.000 pesos, pues muy seguramente sí cumple el requisito y debe declarar. ¿Qué pasa? Importante sumar todos los ingresos, o sea, si yo soy empleado, entonces todo lo que me gané en la empresa, pero si aparte de eso yo también poseo un apartamento y lo arriendo, debo declarar ese arrendamiento. Si tengo de pronto un negocio pequeño, debo declarar esos ingresos obtenidos en ese negocio. Entonces sumamos todos estos ingresos y si dan este tope que acabo de decir, 41.654.000 pesos durante el año 2016, entonces sí cumple ese requisito para declarar renta. El otro requisito tiene que ver con el patrimonio, que es todo lo que poseemos. Entonces, casa, carro, lote, finca, moto, bueno, todo lo que tenemos en nuestro patrimonio, sumarlo, y si la suma de todas estas posesiones es igual o mayor a 133.889.000 pesos, debemos declarar. El tercer ítem de estos requisitos viene a ser las compras con tarjetas de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito durante el 2016, recordemos, si fueron los consumos mayores o iguales a 83.308.000 pesos, perdón, 83.308.000 pesos, debe declarar. Al igual que las compras realizadas con cualquier otro medio de pago. ¿Qué quiere decir esto? De contado o a crédito. Entonces, 83.308.000 pesos.
Otro ítem es el valor de las consignaciones efectuados en nuestra cuenta bancaria. Entonces, no importa que no sea dinero de nosotros, ¿cierto? Entonces, que le presté la cuenta a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mi prima, bueno, no importa. El dinero que haya estado consignado, si fue mayor a 133.889.000 pesos, debo declarar. Y pues hay otro tema que también no es muy hablado, pero que también es importante tenerlo presente, y es que también debemos reportar nuestras ganancias ocasionales. ¿Qué quiere decir esto? Si vendimos algún activo fijo, si vendimos alguna casa, debemos reportarlo en nuestra declaración de renta. Si recibimos una herencia, debemos declarar renta. Si ganamos la lotería, debemos declarar renta. Entonces, importante hacer esa autoevaluación muy concienzuda, con su hojita y su lapicero, para identificar si realmente es obligado o no a declarar renta. Entonces, ya teniendo claro si tenemos que declarar renta o no declarar renta, bueno, en el momento en que sí estemos obligados, ¿qué debo hacer, cierto? Entonces, hay dos opciones. Una, actualmente existe un programa que se llama Ayuda Renta de la DIAN, donde, pues como su palabra lo dice, ayuda a liquidar este impuesto, la declaración de renta, y pues está al acceso de todos. Ahí pueden ingresar y pueden analizar para hacer su propia declaración de renta, aunque en la realidad o sea, no es muy utilizado por personas que no conocen del tema, pues su lenguaje técnico y pues de pronto sus conocimientos financieros y contables son de pronto difícil de entender, digámoslo así. Entonces, la otra opción, ¿cuál sería? Buscar a un contador público, a la persona idónea en el tema, pues que somos nosotros como contadores, y muy seguramente ya una vez ustedes hayan expresado qué actividad económica ustedes desempeñan, él les va a pedir pues los documentos y lo que se necesita para hacer la declaración de renta. Obviamente hay que ser lo más sinceros posible, debemos decirle absolutamente todo lo que pasó en nuestra área financiera en el año 2016, para que de esta manera se realice la liquidación del impuesto de renta muy bien hecha. Otra parte es qué documentos necesito para hacer la declaración de renta. Entonces, ¿qué documentos necesito? Hay que tener presente que yo voy a dar un listado de los diferentes documentos que pueden llegarse a necesitar, pero que no para todas las personas se van a pedir. ¿Por qué? Porque depende de cada actividad que se realice, así mismo vamos a entrar nosotros como contadores a solicitar información. Entonces, no es lo mismo yo solicitarle a la persona que ejerce la actividad de elaboración y comercialización de zapatos a la persona que es pensionada o a la persona que es de las fuerzas militares. Entonces, uno de los documentos que podemos solicitar, ¿cuáles son? Entonces, el RUT, obviamente que eso sí es para todos. La Cámara de Comercio, en el caso de tener algún tipo de negocio. Si tiene cuentas bancarias, entonces el extracto con corte a 31 de diciembre de 2016. Si tiene ahorros mediante CDTs, entonces certificados de esos CDTs con corte a 31 de diciembre de 2016. Si tiene ahorros en una cooperativa, lo mismo, todo con su respectivo certificado. De pronto tiene acciones de alguna empresa, su certificado. Eso en cuanto a la parte de inversiones y en la parte de disponible. Ya entrando a la parte de propiedad, planta de equipo y flote de equipo de transporte, pues entonces, ¿qué solicitamos? El impuesto predial, solicitamos el impuesto del vehículo. Si se adquirió alguna casa, entonces el documento de compra de esa casa para verificar por qué valor se hizo la adquisición.
Y ya en el tema del pasivo, entonces estaríamos hablando de extractos de la tarjeta de crédito o de los diferentes créditos si se llegaren a tener en cualquiera de las entidades, sean bancarias o sea una entidad financiera diferente a un banco. Entonces, todo esto con soporte a 31 de diciembre de 2016. Y específicamente en cuanto a los ingresos, entonces podemos solicitar certificado de ingreso y retenciones del año inmediatamente anterior. Si obtiene ingresos por arrendamiento, pues entonces copia de los contratos de arrendamiento. Si fue pensionado o es pensionado actualmente, entonces certificado de ingresos de la entidad donde es pensionado. Y o sea, todas las certificaciones que acrediten que se obtuvieron esos ingresos durante el 2016. En el caso de nosotros como independientes, pues a cada uno de nuestros clientes entonces solicitamos esos certificados. Ya en cuanto al gasto o al costo, pues entonces la relación de las facturas, de las compras, todos los soportes. En el caso de los gastos, pues entonces los servicios públicos, el pago por arrendamiento, el soporte, todo lo que genere la relación de causalidad con la actividad que nosotros estamos ejerciendo. Eso es lo que nos sirve a nosotros como soporte. Si tenemos una papelería, entonces obviamente las diferentes facturas de las compras a nuestros proveedores. Y como quinto punto, entonces estaríamos hablando de las consecuencias. ¿Qué consecuencias vienen si no declaro estando obligado? La ley establece que si estando obligado no declaré, entonces la DIAN va a formular una sanción del 20% del total de las consignaciones o del total de los ingresos que yo poseía durante el 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ellos les fue reportado, no por mí, sino por otras empresas a las cuales yo le presté mis servicios, que yo obtuve unos ingresos de 100 millones de pesos, un ejemplo, sobre esos 100 millones de pesos que no declaré y que no le informé yo mismo a la DIAN, ellos me aplican una sanción del 20%. O si por ese lado no tuve ingresos y ellos no tienen esa información porque realmente no la tuve, entonces ¿a qué otra parte se van? Se van al 20% del total de los ingresos de la última declaración que yo realicé. Entonces, si en el año 2015 sí declaré y declaré que gané 50 millones de pesos, sobre esos 50 millones de pesos me aplican el 20% como sanción. Entonces, el que sea mayor de los dos, si el 20% de los ingresos no reportados o el 20% de los últimos ingresos reportados en la última declaración, el que sea mayor, esa es la sanción. Entonces, por eso sale más económico declarar renta si debemos declarar renta. Por favor, entonces, tengamos conciencia de declarar si estamos obligados. Muchas gracias.